más? Ah, es tu hermano. ¿Y por qué has puesto su nombre de tu hermano? Ya está. Pues infiltrado. Bueno. Directamente, sí, sobre todo. Un impostor infiltrado. Dice, a ver. Ya está. Ya llegamos a 36, 35, ya. Entonces, voy a presentar un ratito, a ver. ¿Dónde está trigonometría? Ya, reducción del primer cuadrante. Ángulo de posición normal. Está demorando en cargar la teoría. Vamos a ver ese informe. Este es el tema anterior, eso ya. Ya está. El ángulo en posición normal es un triángulo, un ángulo que va a formar con respecto al eje X, pero en la parte positiva, ¿no? Ustedes pueden ver acá, o sea, mi eje positivo de las abscisas, como quieran llamar. Entonces, acá tiene el ángulo teta, miren, el ángulo beta, siempre se mide en base al eje, al semieje positivo X. Y el ángulo Profesor, alfa. no se ve su pantalla. ¿No se ve? No, es un negro. Ay, disculpen. Ahora ya se ve. ¿Qué están viendo? Sí, profesor, Sí, ahora profesor, se se ve. ve. Que se ven Ya se ustedes. ve. Ya. Ahí está el ángulo en posición normal. Como decía, la medida ya saben, en sentido antihorario para los positivos, sentido horario para los negativos, ¿no? Entonces, siempre con el semi-eje positivo de las abscisas o de la X, ¿no? Ahí está. Ahora, en los ángulos que pertenecen a uno de los cuadrantes, lo que quiero decirles acá, a ver, acá para complementar, ¿no? ¿Dónde está? Cuando hablamos ángulos en posición normal, lo que está diciendo la teoría es que siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Miren, si estamos acá con el eje del ángulo teta, estamos acá, siempre se va a formar un triángulo rectángulo, miren, con uno de los catetos en o sobre el eje X, o en el eje X, ¿ya? Si está en el segundo cuadrante, estaría en esa posición. Si está en el tercer cuadrante, va a tomar, vamos a girar, a ver, hacia abajo. Sí, está. Va a tomar esta forma, miren. Miren cómo van formando los triángulos rectángulos. Esa forma es lo que aparece. Sí. ¿No? En lugar del ángulo alfa negativo, yo voy a usar el triángulo rectángulo que se va a formar con uno de los catetos sobre el eje X. Si estuviera en el cuarto cuadrante, entonces, si el ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, entonces la posición va a ser esta.
Sí. Siempre va a formar un triángulo, o se va a formar un triángulo rectángulo con uno de los catetos sobre el eje X. Listo. Entonces, a eso se le va a llamar ángulo en posición normal, o sea, el ángulo que forma con el eje X, ¿no? No el ángulo más de 90 grados, sino siempre con el eje X. Bueno, el primer cuadrante es lo que estamos acostumbrados. Ya, ¿cuáles son los ángulos que pertenecen a uno de los cuadrantes? Ahí está. Puede ser el segundo cuadrante, ¿no? Esta es la línea de trigonométrica. Este ángulo en sentido negativo, menos 135 está en el tercer cuadrante, 480, ya sabe, más de una vuelta, 120 grados, segundo cuadrante. Lo mismo acá, 300 grados es cuarto cuadrante, ¿no? Así ingresando. Las razones trigonométricas de ángulos que pertenecen a uno de los cuadrantes, ahí están, miren. Por ejemplo, me piden de 120 grados, 135. Entonces, lo que quiere decir que no se va a usar el ángulo obtuso, sino ese ángulo obtuso se transforma en, o se cambia al triángulo rectángulo que les había mencionado. Entonces, el valor de X es en la parte, o que está sobre, el cateto que está sobre el eje X, y el valor de Y es la altura del triángulo rectángulo. Ahora, las razones trigonométricas se relacionan o se definen de esta forma. Seno de teta sería Y sobre X. A ver, acá no hay Y, no lo veo Y. Ya. O sea, del punto de coordenadas, vamos a usar, esto de acá es Y. Y la parte inferior es X. ¿Ya? Así. Entonces, por teoría, el seno de teta es Y sobre R. R, ya saben, por Pitágoras, sería la suma, o raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? El coseno, ya saben, cateto adyacente, X sobre R. Tangentes, cateto opuesto sobre cateto adyacente del ángulo teta. De lo que era obtuso, ahora se ha convertido en agudo. Ahora, los valores de X y Y van a depender del cuadrante. Si estamos en este segundo cuadrante, ya saben que X es negativo. Entonces siempre le voy a poner un valor negativo acá, para encontrar las razones trigonométricas. Tener mucho cuidado en esta parte. Y vamos a ver con ejemplos. De los ángulos cuadrantales, es lo de 90, 60 grados, 90, 180, 270, 360 grados. Lo que nos interesa son sus razones trigonométricas. Esto no hay que olvidarse. ¿Ya? Esto ustedes lo saben desde secundaria. Ángulos coterminales. Coterminales significa cuando coinciden, ¿no? En la gráfica. Por ejemplo, acá el ángulo beta, si se dan cuenta, es más de una vuelta. Y llega a este radio vector, menos 2, 3. El ángulo alfa va en sentido horario. Y coincide. A eso se le llama ángulos coterminales. Ahora, ¿en qué se diferencia? En el número de vueltas. Justamente acá está la definición principal. Esto es lo que vamos para ángulos coterminales. La diferencia de los ángulos, se refiere a sus medidas, es un múltiplo de 360 grados. Y sabemos que 360 grados es una vuelta. Entonces, lo que se diferencia es número de vueltas. El resto ya es lo mismo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Reducción al primer cuadrante, ahí está. Dice ángulos cuya medida está en 90, debe decir entre. ¿Qué quiere decir? Dentro de una vuelta. Entonces, ¿cómo lo reducimos al primer cuadrante? Porque esto es entre 90 y 360, estamos en segundo, tercero y cuarto cuadrante. Aquí están las razones trigonométricas del ángulo 180 más teta o 360 menos teta. Dice, cuando se quiere reducir, o sea, de un ángulo que está
en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, se puede usar esta definición. Cuando se suma o aparece acá el 180 grados o 360 grados, la razón trigonométrica que se tiene no va a cambiar, miren, es la misma. Si yo tengo acá seno de 180 grados más teta, acá va a ser seno de 180. Lo que se va a diferenciar, o igual, puede ser el signo. Cuando aparece 90 a 270 grados, la razón trigonométrica cambia por su corrazón o cofunción. Entonces no se olviden cómo se relacionan. Eso tiene que ver con ángulos complementarios, ¿no? O sea, si acá aparece seno, en la segunda transformación va a ser coseno. Si aparece tangente, va a ser cotangente. O sea, cambia cuando tenemos en la suma o diferencia 90 grados y 270 grados. Puede ser suma o puede ser resta. Eso depende ya del ejercicio. Pero el proceso es igual. Aquí hay un ejemplo. Seno de 120 grados es igual a seno de 90 grados más 30. Como aquí aparece el 90 grados, entonces se cambia la razón trigonométrica. Seno se convierte en coseno. Y como 120 grados está en el cuadrante está en el segundo cuadrante, seno es negativo. Por eso aparece, no, positivo, perdón. Por eso aparece el signo positivo. Y luego se calcula, ¿no? A ver, más o menos. Ahora, ¿qué pasa? A ver. Pero como les decía, puede ser más o puede ser menos. Yo voy a poner esto. Yo puedo trabajar así. Miren, seno de 120, seno de 180 menos 60. Como aquí aparece el 120, en este caso, la razón trigonométrica no va a cambiar, se va a mantener. Ya está. Entonces va a ser de seno de 60 grados. El signo es positivo, ahí está, positivo. Y seno de 60 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2. O sea, sale lo mismo. ¿Ya comprendieron? Ya está, muy bien. Si el ángulo es mayor de 360 grados, lo que se hace es primero determinar en cuál de los cuadrantes está. Un ángulo de 800 grados. Entonces, ¿en qué cuadrante estaría su gráfica? Entonces, el trabajo es dividir entre 360 grados. Y lo que voy a usar es el residuo. ¿Ya? El residuo. Está. ¿Cuánto me sobra? O sea, yo divido entre 360 grados el ángulo que es mayor de una vuelta, y lo que voy a trabajar después es el residuo nada más. Acá miren, acá tienen el ejemplo. Seno de 2580 grados. Si ustedes dividen entre 360 grados, su residuo es 60 grados. Entonces yo me quedo con seno de 60 grados. Entonces lo que quiere decir más o menos, a ver, que la gráfica, esta es la gráfica. Bueno, acá su cociente es 4. El cociente que aparece en la división, este cociente, es el número de vueltas que da, ¿no? O sea, de 60 grados, dice, le da, bueno, acá creo que es 4. Si tengo 60 grados, le da 4 vueltas y ya el ángulo es 2580 grados. Ahora, el ángulo en medida negativa, miren acá. Seno de un ángulo negativo es menos seno del ángulo positivo. Entonces, quiere decir, para algunas razones trigonométricas, el signo del ángulo sale a multiplicar.
Pero en el caso del coseno, con el secante, el signo desaparece. El coseno de menos beta es igual a coseno de beta. Pero seno, tangente, cotangente y cosecante, el signo sale del ángulo. Eso vamos a usar. Y acá tengo un ejemplo también, ahí también, coseno de menos 60 grados, desaparece el signo y queda coseno de 60 grados. En el caso de, bueno, acá debía ser 30, para que no modificar mucho. En el caso de seno, el signo sale. Sería menos seno de 30 grados. Y sería menos 1. Listo. Ese es en resumen lo que vamos a usar. Esta es la teoría que ustedes tienen, recordar la posición, 0 grados, los ángulos cuadrantales, los cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, los ángulos coterminales, representa el mismo radio vector o la flecha, como lo quieran decir. Por acá tenemos los signos de las razones trigonométricas, también es bueno recordar. Dicen, ¿qué cuadrante seno y cosecante es positivo? Primer y segundo cuadrante. O coseno en el tercer cuadrante, ¿qué es? Negativo. Tangente en el cuarto cuadrante, negativo, ¿no? Listo, entonces, ahora sí, pasamos a los ejercicios. Dice, si el lado final de un ángulo, en posición normal, cuya medida es teta, pasa por el punto menos 2, 3. Calcular este valor, miren. Entonces, tenemos que graficar el ángulo y determinar quién es cosecante y quién es secante. Voy a repetir, acá cuando me dan coordenadas ya tiene valores positivos en negativo, o negativos en X o Y. R siempre, o la hipotenusa siempre es positivo. Entonces, a ver, tenemos el gráfico, el punto, ahí está. Luego formamos el triángulo rectángulo, ahí está, miren. A eso me refería. Entonces, en un punto, la primera coordenada es X y la segunda es Y. Entonces, en el triángulo rectángulo, yo voy a poner esos valores. ¿Cuál es el ángulo teta, no? Pues como decía, se pone en el triángulo. 3 para Y X vale menos 2. Ahí está. Ahí está el triángulo rectángulo. Recién he formado el ángulo en posición normal. Ahora, el siguiente paso es calcular la hipotenusa. Y para eso necesitamos Pitágoras, ¿no? Entonces, la hipotenusa vale raíz cuadrada de 3. Entonces, ya tengo los 3 elementos, los 3 datos. Ahora sí puedo calcular cualquier razón trigonométrica. En lo que me están pidiendo, acá, dice raíz cuadrada de 13 sobre cosecante. Y cosecante ya sabemos que es hipotenusa sobre el cateto opuesto. También tenemos acá secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Es por eso que nos queda así, miren. A ver, ¿está bien? Miren. El secante está acá, hipotenusa sobre cateto adyacente. El cosecante está acá en el denominador. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego simplifica ya. Claro, simplifica raíz cuadrada de 13, luego invierten extremos y medios, ¿está? Y les queda 3 más 1 medio, ¿no? Menos por menos, 1 medio, entonces quedarían 7 medios. Esa sería la respuesta.
¿Hay alguna pregunta? ¿Puede repetir la última parte, por favor, profesor? ¿Cuál? ¿El reemplazar? Ya. Ustedes reemplazan, a ver, lo que me están pidiendo es justamente lo que está acá. Esta es mi pregunta. Entonces, raíz cuadrada de 13 lo cambio a raíz cuadrada de 13 sobre 1, para darle la forma de fracción, ¿no? Y a veces evitar confundirme producto de extremos y producto de medios. El denominador es cosecante. Y cosecante en el triángulo rectángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto del ángulo teta. Ahí está, raíz cuadrada de 13 sobre 13. Todo es menos, ahora viene el secante, y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente del ángulo, está, menos 2, está. Raíz cuadrada de 13 sobre menos 2. Y sobre raíz cuadrada de 13 también. Entonces acá se ha simplificado, o sea, todos quedan 1, así, 1, 1. Y luego se ha multiplicado producto de extremos y producto de medios. Este 1 multiplica el 3 y acá medios 1 por 1, está. Lo mismo acá, 1 por 1 es 1 y menos 2 por 1, menos 2. Luego ya es sumar los resultados, ¿no? 3 más 1 medio, 7 medio. ¿Alguien quiere ingresar? Creo, a ver. Están avisando, disculpe. Ya, me avisan para pasar al siguiente ejercicio. Pasa. Ya, siguiente, listo. Pasamos al siguiente. ¿Qué signo tiene? Dice acá, miren. Entonces ustedes lo que van a recordar es el signo, de acuerdo a la ubicación de los ángulos. 100 grados está ¿en dónde? En el segundo cuadrante. 200 grados, tercer cuadrante, y 300 grados, cuarto. Entonces, a ver, vamos a... Esto es rápido. Seno en el segundo cuadrante es positivo o negativo. Es positivo, ¿no? Ya lo voy a decir. 1. Coseno de 200 grados que está en el tercer cuadrante. ¿El coseno es positivo o negativo? Negativo. Sobre. Tangente de 300 grados. ¿Es positivo o negativo? En el cuarto cuadrante, tangente es negativo. Lo bueno es que siempre van a simplificar signos negativos. Eliminan, es como si eliminaran. ¿Qué les queda? Positivo, nada más. Sería el proceso, ¿no?
Ya, me avisa. Ya, listo. Ya, profesor. ¿Cuántos de ellos pertenecen al segundo cuadrante? Acá les dije, cuando, ¿no?, el ángulo es más de una vuelta, pasa los 360 grados, hay que dividir. Entonces, res significa residuo de dividir 1092 grados entre 360 grados. Entonces, cuando uno divide, le va a salir 12 grados. Es el residuo, no es la división, no es el cociente, es lo que sobra, ¿ya? Lo que sobra en una división. Y así se hace para los demás ángulos. 3033 entre 360 le sobran 153 grados, que sí está en el segundo cuadrante. Lo mismo para 2700, sale 180 grados. Acá no pertenece a ningún cuadrante porque es un ángulo cuadrantal. 1027 entre 360 grados sale 307 y eso pertenece al cuarto cuadrante. Por último, 6528 resulta como residuo 48 grados. Entonces, el único que pertenece al segundo cuadrante es este. Por lo tanto, la respuesta es A. Ya saben que el segundo cuadrante está entre 90 y 180 grados. ¿Ya? ¿Me avisan? Siguiente, profesor. Ya. Bueno, acá lo tienen ustedes. 4. Dice hallar el signo. Entonces, el primer ángulo, 432 grados, como pasa una vuelta y hay que dividir los cuadrantales, ¿no? Por la posición. Y calculamos el residuo. El residuo de esta división de 432 entre 360 es 72 grados. O sea, yo voy a trabajar con el 72 grados, ya no con el 432. El 134 está en el segundo cuadrante, 214 tercer cuadrante, y 360 grados son ángulo cuadrantal. Estamos cambiando primero el ángulo de 432 por 72 grados. Entonces, cotangente en el primer cuadrante es positivo. Tangente en el segundo cuadrante es negativo. Cosecante en el tercer cuadrante es negativo porque tiene que ver con Y. Negativo. Y secante de 360, eso sabemos que vale 1. Ya, 1.
como se está multiplicando, ya no va a afectar en nada, va a desaparecer. Entonces les queda así, miren. Positivo por el negativo al cuadrado y por el negativo al cubo. Entonces, multiplicando los signos, les queda así. Negativo al cuadrado queda positivo y negativo al cubo queda negativo. Conclusión, el signo que es el resultado al final del término es negativo. Ya, profesor. Ya. Listo. Siguiente. Ahí está. Es el gráfico inicial. Ángulo θ. Dice, el gráfico mostrado, ABCO es un cuadrado, calcular θ, tangente de θ. Entonces ya hemos visto que el ángulo θ se va a pasar acá, al ángulo de posición normal. ¿Está? Faltaba eso. Ahí está. Esta es la respuesta. ¿Por qué aparecieron esto? Un poquito, a ver. El gráfico inicial no era este. Esto tampoco. Esto sí con referencia. Ahora sí. Para que aparezca al final. Ya ese es un trabajo. Entonces lo que se va a hacer ahora igualito, se va a copiar el gráfico. Ahí está. ¿Entienden o no? A ver. A ver, miren. Miren el triángulo en la parte superior de 53 grados. Acá debajo, en el ángulo C, también es 53 grados. Acá. Son ángulos formados por dos paralelas que son como alturas verticales y la secante que va en diagonales. Entonces, si acá es 53, acá también es 53 grados. Ahí está, aquí el C. Y como esta hipotenusa vale 5, es un triángulo notable con hipotenusa vale 5, entonces los catetos valen 3 y 4. ¿Está? Acá está 3 y 4. Ahora, se ha puesto menos 4 porque la gráfica está en el segundo cuadrante. Entonces el valor es menos 4. Ahora, al trazar esta línea vertical paralela a BN, N es punto medio, acá me dice MN es igual a NC, o sea, estos segmentos son iguales. Por lo tanto, por el teorema de la base media, o por formar un rectángulo, este menos 4 pasa acá. Y como este es base media, este menos 4 se repite y queda acá también menos 4.
Tenemos la base media de ¿han visto esta semana? Ahora, como acá era 3, acá pasa también igual a 3, porque este es un rectángulo. Los lados opuestos son iguales. Entonces ya tenemos que esto vale 3. Ahora, como la figura ABCO es un cuadrado, significa que los 4 lados son iguales, hasta la línea que pasa por el centro. En valor absoluto, el lado BC vale 8 unidades. Entonces, esta línea que pasa por el centro, por punto N, también vale 8, porque es igual que AB y es igual que CO. Como no decir, entre comillas, altura, valen 8. La altura del rectángulo o del cuadrado ABC. Entonces, como vale 8, acá como es 3, entonces acá sale 5. Y como este menos 4, lo pueden poner acá, así también, menos 4, que son líneas paralelas, tienen los mismos valores, menos 4, menos 4, menos 4. Y como acá es 3 y todo vale 8, entonces aquí sale 5. Lo pueden analizar acá, tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Y por signo ya salen menos 5 cuadros. ¿Comprendieron? Más o menos. A ver, ¿alguna pregunta? Dice, profesor, dice una compañera que repito de nuevo. Dice. ¿Cómo? ¿Repito? Ajá. ¿Qué han perdido? A ver, vamos a encontrarles, a ver. Que no le veo lo que ustedes comentan porque... Uy, 12 chats acá. Profesor, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Claro, vamos a repetir. Más que repetir, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, quitamos... ¿Cuántos números aparecen acá? Me voy a sacar los números. Bueno, en la gráfica aparece eso, igualito lo dejo, la gráfica. Yo aumentar nada más un par de números, no un par más, ¿no? Este ya lo voy a, ahora que no quiero, está por gusto. Este también está por gusto. Este 5 está bien. Esa es la misma gráfica, miren. Ya el ángulo teta que estaba en esta parte, ha pasado al ángulo en posición normal. Esto no lo voy a ir acá. Así, teta. Ahora, como les decía, lo voy a agrandar, lo voy a ampliar. Este pequeño triángulo NCH tiene también un ángulo 53 grados acá. Bajar, reducir. Entonces lo voy a poner acá, 53 grados. Ustedes lo pueden también deducir 53, 90, 37, para 90, 53, ¿no? Varias formas. Ahora, el triángulo que se ha formado acá, rectángulo, tiene un ángulo de 53 grados, es un triángulo rectángulo notable, con hipotenusa 5. Entonces, yo sé automáticamente que los catetos valen 3, y el otro cateto, ¿cuánto vale? A ver, ¿se acuerdan?
Están durmiendo, creo. 4, profe. 4. Pero como estamos en el segundo cuadrante, ¿no? El X es negativo. Por eso que yo lo pongo acá, menos 4. ¿Ya? Ahí está, 5, 4 y 3, o 3, 4 y 5. Pero el eje X cae negativo en el segundo cuadrante. Ahora, del punto N yo he trazado una línea también perpendicular paralela a este lado. Y como se ha formado acá un rectángulo, entonces este 3 va a pasar también al otro extremo del rectángulo. Pasa 3 ahí, listo. Y como voy a repetir, esta figura es un rectángulo, este menos 4 también va a pasar arriba, al otro lado. Pasa acá, ahí está. Y también pasa en la parte inferior. Ahí está. Ahora, N es punto medio. Y son líneas paralelas con el lado BM. Entonces, en este triángulo rectángulo, esta línea que vale 3, ¿ya? Es base media. Y si es base media, va entre puntos medios y puntos medios. Entonces, acá en la intersección del lado BC con la línea vertical, es punto medio. Por lo tanto, este segmento también vale menos 4, ¿no? Es el teorema de la base media, no sé si lo ven. Un ratito, acá. Ya está. Entonces este menos 4 pasa al otro lado. Porque esta línea es base media, la mitad. Entonces son iguales. Ahora, el lado del cuadrado, en valor absoluto, ¿cuánto es? Si sumamos sería 4 más 4. En valor absoluto sería 8. O sea, cada lado vale 8. Hasta la línea que pasa por el punto N también vale 8. Por lo tanto, de N a P, para completar 8, si acá vale 3, ¿sería cuánto? Sería 5. 5. Si ustedes observan, ahora en este triángulo rectángulo inferior, tangentes, cateto opuesto, 5 sobre cateto adyacente menos 4. ¿Sí sería el proceso? No, este es mío. Ya, pasa la voz para pasar al siguiente. Vamos a ampliar.
¿Sí? ¿Cómo sale ese 5 que está entre N y P? Acá NP, ¿esto? Sí, sí. Es que el lado del cuadrado vale 8, o sea, los 4 lados valen 8. Y como acá tenías 3, entonces para completar, ¿cuánto falta? 5. Ah, Claro. siguiente. Número 6. A ver, similar, miren. La prueba número 1. Acá también les piden calcular lo que es coseno del ángulo, más seno del ángulo, sobre coseno del ángulo, menos seno del ángulo. El trabajo es construir el triángulo, ¿no? En posición normal. Entonces tenemos sistema de coordenadas. En este caso, los dos valores son negativos. Tercer cuadrante, ahí está. El punto. Entonces, este es el triángulo rectángulo. Quiere decir el valor de X es el cateto que está sobre el eje X y el valor de Y es el cateto que está como altura, ¿ya? Y el ángulo alfa ahora solamente se refiere a esta parte de ángulo agudo en el triángulo rectángulo. Entonces ponemos menos raíz cuadrada de 6, que es X, y menos raíz cuadrada de 2, para allí. Y por Pitágoras vamos a encontrar la hipotenusa. Vamos a puesto X. Eso lo saben ustedes, ¿no? La hipotenusa al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. Y tiene que X vale 2 raíz cuadrada de 2. Conociendo la hipotenusa, ya tenemos los 3 elementos. Ahora sí nos vamos a la pregunta. Ya sabemos del gráfico quién es coseno. Coseno es cateto adyacente, ¿no?, sobre hipotenusa. ¿Quién es seno? Es cateto opuesto, ¿no?, se refiere al ángulo, sobre hipotenusa. Es por eso que al reemplazar nos va a quedar de esa forma. Miren. El coseno es menos raíz cuadrada de 6 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Ahí está. El seno es cateto opuesto, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Y en el denominador son los mismos términos, lo que cambia es la operación. Y si acá ustedes simplifican, ¿qué tienen? Los 4 términos tienen denominador 2 raíz cuadrada de 2, entonces lo pueden eliminar. Y les queda solamente menos raíz cuadrada de 6, menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 6, menos por menos, más raíz cuadrada de 2. Todo menos 2. Factorizando el signo negativo en la fracción. Factorizando o cambiando de signo. Más práctico, yo digo, cambiar de signo a todos los términos. Y el valor no cambia, ¿no? Ahora faltaría
racionalizando, obviamente donde está la fracción, menos 2. Este producto ya lo hemos visto, o ya se ha visto en el tema anterior. Y si no recuerda, ya el numerador es el cuadrado de un binomio, el denominador es diferencia de cuadrados. Entonces, acá se simplifica a 4, saca cuarta, queda 2 más raíz cuadrada de 3, todo menos 2. Eliminando tienen el valor de m. Eso sería la respuesta. Profesor, ¿puede repetir el ejercicio? ¿Lo repito? Sí. A ver, no están concentrados, creo que la lluvia. Se parece al problema número 1. Ustedes en el sistema de coordenadas ubican el punto, está, menos raíz cuadrada de 6, menos raíz cuadrada de 2. Obviamente el ángulo ya no va a ser el ángulo obtuso, sino va a ser agudo en un triángulo rectángulo. A eso se le llama ángulo en posición normal, o sea, aquí aparece el alfa. Ahí está. Ahora, para calcular coseno, seno de alfa, debemos conocer los 3 lados del triángulo rectángulo. No olviden que acá es 90 grados. Así. Entonces, pero las coordenadas del punto son los valores de x, y. O sea, x va primero y y va segundo. Por eso que en el triángulo se ponen tus valores. Ya, x es el valor horizontal y y es el valor vertical. Ahora sí, como tengo ya 2 lados del triángulo rectángulo y quiero la hipotenusa, entonces por Pitágoras encontramos la hipotenusa, ¿no? ¿Y cómo sería la hipotenusa al cuadrado? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Y por cálculo numérico, y sale que equivale a raíz cuadrada de 8 o también 2 raíz cuadrada de 2. Y ahora, ¿qué tenemos? A ver. Con el valor de x ya conocemos los 3 lados del triángulo rectángulo. Ahora sí, el siguiente paso es solamente reemplazar acá en la expresión. M es coseno de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa menos seno de alfa. Del gráfico deducimos quién es coseno de alfa y seno de alfa. Coseno de alfa es menos raíz cuadrada de 6 sobre hipotenusa. Y seno de alfa es el cateto opuesto, que es menos raíz cuadrada de 2 sobre hipotenusa. Y ahí están los valores. Lo siguiente ya es cálculo numérico. Ahí estamos simplificando. El 2 raíz cuadrada de 2, cambiamos de signo en la fracción. Y luego racionalizamos. Y racionalizar significa aplicar las propiedades de álgebra. La suma de estos dos términos está multiplicando, es el cuadrado de un binomio, es el cuadrado del primer término más el doble producto más el cuadrado del segundo término. Y la diferencia por la suma de los mismos términos es diferencia de cuadrados. Diferencia de la primera raíz menos diferencia de la segunda raíz, ¿no? O sea, 6 menos 2, 4. Y por último, reducimos, simplificamos, acá se le saca cuarta, y acá es 2, más raíz cuadrada de 3, ahí está, menos 2. Al eliminar el 2, le queda raíz cuadrada de 3 y esa es su respuesta. Listo, siguiente.
¿Alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente. ¿Ya? ¿Copiaron? Bueno, este es el más extenso, ¿ya? Ya, profe. Listo. Siguiente. Por ejemplo, acá es para reemplazar quién es seno de pi medios, quién es coseno de pi, quién es cotangente de 3 pi medios. Claro, lo que más costumbre tenemos es en función de grados sexagesimales, ¿no? Y acá reemplazamos los valores de su tablita que tienen. ¿Qué les sabe la respuesta? Solamente reemplazar. ¿Alguna pregunta acá? Ninguna, ¿no? Solamente para reemplazar quién es seno de 90 grados, quién es coseno de 180 grados, quién es secante de 180 grados, quién es cotangente de 270 grados. Todo bien, profesor. Ya, listo. Pasamos al siguiente, ¿no? Acá también similar. Acá hay que reemplazar quién es coseno de 360 grados, seno de 270 grados, seno de 180 grados, seno de 270 y seno de 360 grados. Y eso lo conocen también ustedes de acuerdo a su tabla, sino que acá les quedan variables, ¿no? A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado, todo sobre menos a por b. Desarrollan los cuadrados, restan
Y ya tienen su respuesta, a ver. Casi dieron la respuesta. Completen ustedes, a ver. Está facilito. -4, profesor. -4, muy bien. Ahí está, -4. Ya, profesor. Ya está. ¿Verdadero o falso? De acuerdo al ángulo. Todos son verdaderos, ¿no? Bueno, la posición, ustedes ubican el cuadrante para el signo. Miren que es fácil, miren. En el primer caso, a ver. Dice, seno de 180 grados más X. Estamos en el tercer cuadrante y seno es negativo. Ahí está, negativo. Listo. Y como le dije hace un momento, cuando es 180 grados, la razón no cambia. Seno de X. Ahí está. O sea, es lo mismo, ¿no? Voy a borrar. ¿Están entendiendo? Sí, ¿no? O sea, el signo, por estar en el tercer cuadrante, acá, es negativo. Y la razón no cambia cuando es 180 grados. O sea, es seno, ¿está? Seno de teta, de X. Entonces se movió la mesa. Coseno de 90 grados más X. Esto de acá es 90 grados más, o sea, sería segundo cuadrante. Y el signo coseno del segundo cuadrante es negativo también. ¿Sí? Y como es 90 grados, la razón trigonométrica cambia por su corrazón, o sea, se convierte en seno. Ahí está, igualito. Seno de X. Ya está. Para tangente, 360 grados menos X, estaríamos acá, cuarto cuadrante, y tangente es negativo, ahí está el signo.
Y como es 360 grados, desaparece, nos quedamos tangente del ángulo. Ese es el razonamiento que se hace, miren, es simple. Y en el cuarto caso, 270 grados menos X, haríamos acá el tercer cuadrante. Y cosecante en el tercer cuadrante es negativo hasta el signo. Y como es 270 grados, cambia la razón cosecante por su corrazón. Ahí está. En este caso sería secante. Entonces nos damos cuenta que son iguales, miren. Todos son verdaderos, ¿no? Ahí está. Si hay alguna pregunta. ¿Ya? A ver. Obviamente que esto de acá no va, ¿no? Siguiente, ahí está. Es igualito, a ver. Analicen ustedes. A ver. Es igualito, miren, ¿no? Es igualito. ¿Tienen alguna consulta acá? A ver. Como todos son de 180 grados, los ángulos, aparece 180, 360 grados, la razón trigonométrica no cambia, lo que puede cambiar es el signo.
Justamente 180 grados más alfa estamos en el tercer cuadrante y seno en el tercer cuadrante es negativo, por eso aparece menos acá. En cambio, 360 grados más alfa es primer cuadrante, por lo tanto, su signo es positivo. 180 grados menos alfa es el segundo cuadrante, menos de 180 grados. Coseno es en segundo cuadrante negativo, entonces aparece menos. En el cuarto cuadrante coseno es positivo. Ahí está. Acá tenemos secante de 180 grados menos alfa, segundo cuadrante, secante es positivo o negativo. A ver, secante negativo, 180 grados más alfa, tercer cuadrante, también es negativo. Entonces, simplificando, queda menos 1, más 1. Y ese sería todo el proceso, miren. Esto de reducción más práctico, pero hay que recordar en qué cuadrante está el ángulo. Ya, profe, siguiente. ¿Listo? Acá es igual, más fácil, ya sabemos que en la función seno el signo sale, en la función coseno el signo desaparece y tangente sale, ¿no? Entonces les va a quedar así, ¿no? Simplificando seno, coseno, tangente, les queda eso. La respuesta es menos 1. Esto está más fácil, ¿no? Pero hay que recordar las propiedades que tiene. ¿Por qué desaparecen los signos, profesor? ¿Dónde? Del coseno y de la tangente del coseno. Esa es la propiedad que ustedes tienen cuando listo, coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. Ahí está. Eso lo dice en la teoría al inicio. Eso solamente se cumple para coseno y secante. En el resto de funciones de razón trigonal, seno, tangente, cotangente, cosecante, sale el signo del ángulo. En cambio, para coseno, desaparece el signo. Lo que quiere decir que coseno de, por decir, coseno de menos 30 grados es igual a coseno de 30 grados. Es lo que quiere decir, ¿no? Coseno de menos 150 grados es igual a coseno de 150 grados. Por la posición que tienen los valores de X, ¿no? Está fácil, ¿no? Solamente vuelvo a repetir, recordar la teoría. Solo la próxima voy a poner la teoría al costadito para ir recordando, porque algunos de ellos olvidaron ya. Y porque cuando estoy explicando a veces no se hace caso, ¿no? Listo. ¿Una pregunta? Pasa al siguiente, a ver. Sí, profesor. Ya. Después les envío la separata, la diapositiva, ¿ya? No se preocupen. Y acá les piden seno de, no, calcular todo este valor V. Entonces primero vamos a reducir cuánto queda esto. Y usando las propiedades de igualito, tangente de 90 más teta, 180 menos teta, 270 menos teta. Pero aquí aparece el teta menos 360 grados. El ángulo cuadrantal tiene que estar al inicio, entonces hay que cambiar. Para eso factorizamos el menos. Lo mismo acá.
factorizamos el menos. Entonces, como les decía, para la función seno, el numerador queda igual, por el momento. El signo sale de la función seno, fuera, y va a quedar 360 grados menos θ. En cambio, coseno va a desaparecer eso, y queda 180 grados menos θ, ¿no? Así. Bueno, no sé por qué habían cambiado ahí. Ahí está. Sale, cambio del orden, acá también desaparece el signo. En lo demás, en las más razones ya se aplicaba la propiedad. Tangente cambió por cotangente, segundo cuadrante negativo, secante de 180 menos θ mantiene la razón, este está en el segundo cuadrante, también es negativo el secante, porque depende de x. Cotangente 270 cambia por su corrazón, por tangente, 270 menos θ es tercer cuadrante, es positivo, ahí está el signo positivo. En el denominador, acá está el signo menos fuera, acá aplicó la propiedad, 180 se mantiene, de acá es tercer cuadrante, negativo, desaparece el signo y aquí nos queda solamente coseno de 180 grados menos θ. Y luego se aplican las propiedades, acá sería cuarto cuadrante, seno es negativo, con el menos se elimina, queda positivo. Esto se mantiene, coseno 180 grados menos θ es el segundo cuadrante, coseno el segundo cuadrante negativo, ahí está. Y luego ya es simplificar, ¿no? O más que simplificar, cotangente por tangente, acá se ha multiplicado. Esto es 1. Seno por cosecante también es 1. Bueno, acá se eliminan los signos, menos por menos, menos por menos. ¿Qué me queda? Secante sobre coseno. El secante es 1 sobre coseno, queda 1 sobre coseno al cuadrado. Eso es lo que voy a buscar. Y para eso utilizo la condición inicial. Seno de θ más raíz cuadrada coseno de θ igual a 0, despejo. Y me queda que tangente de θ es menos raíz cuadrada de 2. Ahí está. Entonces, aplicamos el ángulo en posición normal. En este caso se ha puesto en el cuarto cuadrante negativo, porque no se sabe quién es positivo, el seno o el coseno. Pero como está al cuadrado en la pregunta, acá, entonces no afecta el signo, ¿no? Y tangente sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. Y por Pitágoras encontramos la hipotenusa. Va a quedar raíz cuadrada de 3. Ya tenemos los 3 elementos del triángulo rectángulo. 1 en el cateto, menos raíz cuadrada de 2, segundo cateto, y raíz cuadrada de 3, la hipotenusa. Ahora sí yo puedo reemplazar quién es V. Pero V ya sabemos que 1 sobre coseno al cuadrado es secante al cuadrado. Y en el gráfico, ¿quién es secante? Por secante de θ es cateto, hipotenusa sobre cateto adyacente, que es 1. O sea, solamente nos queda raíz cuadrada de 3. Y como está al cuadrado, sale 3. Eso sería todo el proceso para este ejercicio. ¿Una pregunta?
una pregunta. Sí. ¿Por qué le antepone el signo negativo en el denominador, por ejemplo, en seno de teta menos teta? ¿En cuál? ¿En cuál línea? ¿La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? En Indícame. la segunda línea, Acá. en el denominador. Sí, sí. Ya, lo que estoy haciendo acá, o lo que se está haciendo es factorizar un signo menos, porque el orden para aplicar la propiedad es 90 grados, o 180 grados, o 270 grados, o 360, van al inicio. En cambio aquí, en este denominador, el ángulo de seno, primero va el ángulo, ¿no? Debe ser 360. Por eso es que se factoriza el menos, aquí estoy factorizando, o sea, quitando un menos, es lo que significa factorizar. Por eso queda menos teta más 360 grados. Entonces, luego se intercambia, y acá aparece ya intercambiado, y el signo menos sale por ser función seno, o razón seno, y acá está ya. Menos seno de 360 grados menos teta. Entonces, aquí recién se aplica la propiedad. Entonces, es para cambiar el orden de los ángulos. Si fuera positivo no había problema, pero acá es teta menos 360. Si hubiera sido 360 grados menos teta, entonces de frente se hubiera aplicado la propiedad. Lo mismo sucede acá en el último término. Coseno de teta menos 180 grados. Entonces debe ser al contrario. Para eso se factoriza el menos. Pero como es coseno, ya saben, el signo va a desaparecer automáticamente. No sale de la razón trigonométrica, no desaparece. Eso se ha visto en la teoría, y eso se cumple solamente para coseno y secante, que el signo desaparece. O se elimina, como lo quieran decir. Muchas gracias, profesor. Ya, a ustedes. Listo, muchachos. A ver, esto ya les envío a su correo. La semana pasada alguien me dio su número para enviarme en WhatsApp. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? A ver, Pasamos un número, profesor. ¿cómo? Te pasamos un número para que mandes ahí. Creo que la semana pasada alguien de sus Sí, compañeros, profesor, yo le di. Leslie, ¿no? Ah, Sí, Leslie. sí. Ahorita le voy a enviar a Leslie. Entonces voy a enviar. Para que repasen. Ahí está completo los ejercicios. A ver, vamos, semana 4, trigonometría. Listo, listo muchachos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes muchachos, ya pueden descansar. Aquí es, listo, ya pueden descansar, ya buenas tardes y hasta la próxima. Ya, profesor, gracias, chao. Ya, ustedes.